Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco invita a los fieles a dedicar una tarde de oración por la paz en Ucrania. Conocemos a Sumera Shafik, una abogada católica que lucha en Pakistán para lograr que los matrimonios infantiles sean erradicados. Nos adentramos en la historia papal explorando el Palacio de Letrán, hogar primigenio de los pontífices romanos. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. La tensión sigue siendo alta en la frontera entre Rusia y Ucrania. Los observadores internacionales advierten que podría producirse una nueva guerra en suelo europeo. Recientemente, el Papa Francisco mostró una gran preocupación por la situación en Europa del Este. Estoy muy preocupado por el aumento de las tensiones que amenazan con infligir un nuevo golpe a la paz en Ucrania. Con estas palabras, el Papa Francisco invitó a los fieles a rezar por la paz de Ucrania, sugiriendo una jornada especial de oración para toda la Iglesia el 26 de enero. Los obispos ucranianos y polacos reaccionaron inmediatamente a la invitación del Papa y publicaron un mensaje conjunto en el que afirmaban que la situación actual representa un gran peligro para todo el continente europeo y que la guerra nunca puede ser un medio adecuado para resolver los problemas internacionales. Las tensiones se han intensificado en la frontera entre Rusia y Ucrania debido a las recientes conversaciones para convertir este país en miembro de la OTAN. Los dirigentes rusos lo consideran una amenaza y han respondido movilizando 100.000 soldados para que realicen ejercicios militares en su frontera con Ucrania. Los líderes europeos y estadounidenses consideran esta medida como una amenaza y temen que Rusia invada Ucrania. En la jornada de oración del 26 de enero, durante la audiencia general, el Santo Padre expresó su deseo de que las oraciones de los fieles se eleven al cielo y lleguen al corazón de los líderes mundiales, para que el diálogo prevalezca y el bien común se anteponga a los intereses partidistas. Por favor, no más guerra. Por la tarde, el arzobispo Paul Gallagher, secretario de la Santa Sede para las relaciones con los estados, presidió la oración por la paz en Ucrania en la Basílica de Santa María en Trastevere. El embajador ruso ante la Santa Sede, así como los embajadores de Ucrania y de Estados Unidos, asistieron a la oración. El arzobispo Gallagher rezó que los vientos de guerra se acallen y que las heridas de hombres, mujeres y niños se mantengan preservadas de los horrores del conflicto. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana. Según anunció recientemente el Vaticano, el pasado año 2021 las donaciones a la colecta del óbolo de San Pedro se redujeron en un 15%. El prefecto de la Secretaría para la Economía habló de una clara disminución de las donaciones en comparación con los años anteriores, especialmente con el 2020. Entre las razones se consideran tanto la pandemia como la disminución de los fieles que acudieron a la iglesia. El óbolo de San Pedro es la colecta anual que se realiza para la Santa Sede, pretendiendo financiar la curia romana y las obras de caridad del Papa. Con motivo del Día de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, el Santo Padre se reunió en la Casa Santa Marta con Edith Bruck, superviviente de Auschwitz. Bruck, de 90 años, junto al Papa Francisco,
destacó el valor de compartir los recuerdos del pasado. Especialmente los jóvenes deberían escuchar a las generaciones anteriores para evitar cometer errores similares. En un encuentro con periodistas católicos sobre COVID-19 y la verificación de hechos, el Papa Francisco los instó a buscar e informar acerca de la verdad. Los periodistas eran miembros de un consorcio de medios de comunicación que recibía fondos de Google para informar sobre el COVID-19. El Papa Francisco les invitó a luchar contra la desinformación. El Santo Padre recordó a los representantes de los medios de comunicación que debían posicionarse contra las injusticias y las mentiras y les pidió que siempre estuvieran a favor de las personas. El Papa Francisco ha nombrado a 2 nuevos obispos auxiliares para la Archidiócesis de Nueva York. Con 45 años, el padre Spaigliat será el obispo más joven de Estados Unidos. Es el director de la Renovación Carismática Católica Hispana y presentador del podcast de YouTube titulado Sainthood in the City. En Internet es conocido por rapear sobre el Evangelio. Quiere llegar específicamente a los jóvenes y animarlos a que vengan a la iglesia. La semana pasada concluyeron las visitas ad limina de los obispos españoles. El Santo Padre pidió a los obispos que se mantengan cerca de Dios a través de la oración. También hablaron de la colonización ideológica y del sínodo de la sinodalidad, animando a los fieles a implicarse en la fase de preparación de este proceso global. Gracias por acompañarnos. Disfruten del resto de Vaticano. Desde Roma, para WTN, Andreas Tonhauser. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. El 8 de febrero se celebra la fiesta de Santa Josefina Báquita, una monja sudanesa que de niña fue víctima de la trata de personas. En 2015, el Papa Francisco estableció el Día Internacional de Oración y Concienciación contra la Trata de Seres Humanos, que se celebra precisamente en la fiesta de Santa Josefina. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay 40,3 millones de víctimas por causa de la trata de personas en todo el mundo, y las personas que corren más riesgo son las mujeres y las niñas. El tema de este año para la jornada de oración es el poder de la atención, mujeres, economía, trata de personas. Andreas Tonhauser, director de la oficina del Vaticano de EWTN, nos trae la historia de una niña cristiana de Pakistán que fue víctima de un matrimonio forzado y está luchando por su libertad. Me secuestraron por la fuerza, también me obligaron a firmar unos documentos y me dijeron que me había convertido en musulmana. Mayra, cuya identidad debe permanecer oculta por razones de seguridad, tenía 14 años cuando fue secuestrada de camino a la escuela en Faisalabad, Pakistán. La obligaron a casarse con un hombre 40 años mayor que ella. Por desgracia, el caso de Mayra no es un incidente aislado. Según grupos de derechos humanos como ADF Internacional, es una de las 1000 mujeres pakistaníes secuestradas y casadas a la fuerza cada año. Pero no todo el mundo se queda de brazos cruzados mientras esto sucede. La abogada católica Shumera Shafiq apoya a Mayra en su lucha por la libertad y la justicia. El tribunal no aceptó la causa de Mayra, ni cuando escucharon el caso, no anularon el matrimonio, sino que le dijeron a la niña que volviera con su secuestrador. De modo que, después de aquello, ella se escapó y nosotros seguimos luchando por ella. ADF y yo luchamos por su libertad. Ahora mismo vive con sus padres. Mayra y Shumera Shafiq son cristianas. Ambas pertenecen a la pequeña comunidad católica del país. El cardenal Joseph Qutz es el arzobispo emérito de Karachi, en Pakistán. ¿Cuál es en general la situación de las mujeres en Pakistán y particularmente la de la minoría religiosa católica?
Si hablamos de matrimonios forzosos, hablamos de una persona menor de edad, normalmente una niña que es demasiado joven. Esto ocurre en Pakistán y parece haber aumentado en los últimos años. ¿Alguna vez le ha preocupado que la gente vaya detrás de usted? Usted misma es católica, es una mujer, está luchando por esos casos. ¿Hay algún peligro para usted? Sí, a veces me preocupo mucho por mí misma, porque no solo defiendo a Mayra, sino que defiendo a otras niñas, sean cristianas o hindúes, a niñas de diferentes comunidades que son víctimas de conversiones forzadas, secuestros y raptos. Según ADF Internacional, Pakistán es uno de los lugares más peligrosos para que una mujer sea cristiana. Las autoridades locales suelen ser cómplices en casos como el de Mayra. Los tribunales no suelen respetar la ley de restricción del matrimonio infantil, que fija la edad legal para el matrimonio de las niñas en 16 años. El problema es que los abogados islamistas dicen que en el Islam no hay una edad mínima para contraer matrimonio, así que impugnan la ley del gobierno sobre la edad mínima, y aquí es donde hay confrontación. Ahora, desde la Conferencia de Obispos Católicos de Pakistán, tenemos varias comisiones. Una de ellas es la Comisión de Justicia y Paz. Nuestra Comisión de Justicia y Paz también está llevando a cabo esta lucha con el gobierno y con una serie de ONGs, incluidas las ONGs musulmanas y la Comisión de Derechos Humanos del gobierno. Así que ahora mismo todo esto se está debatiendo mucho. Ahora mismo, Mayra sigue luchando por su libertad, ya que el Tribunal de Pakistán aún no ha dictado sentencia sobre su caso. Sigue temiendo que las autoridades la devuelvan junto a su secuestrador. Mayra espera que se haga justicia, y no está sola. Recientemente se ha presentado un informe sobre los abusos cometidos a lo largo de 75 años en la archidiócesis de Múnich-Freising, en el que también se acusa al Papa emérito Benedicto XVI y al cardenal Marx. A ellos y a otros se les reprocha la mala gestión de varios casos de abusos durante sus mandatos. El equipo de Vaticano ha retomado e investigado los archivos para ver qué se ha hecho a la luz de la creciente comprensión de la enormidad de los escándalos de abusos y qué hizo Benedicto XVI para lograr una mayor responsabilización. En enero de 2002, el catolicismo estadounidense se enfrentó a una de las peores crisis institucionales y espirituales de su historia. Comenzó cuando el Boston Globe publicó unas acusaciones contra John J. Geoghegan, un sacerdote católico de Boston, por abusar de más de 130 menores durante 30 años de ministerio, así como contra su superior, el cardenal Bernard Lowe, por haber encubierto los abusos. En Roma, al estallar el escándalo estadounidense, la Congregación para la Doctrina de la Fe y su prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, se enfrentaron directamente a él. De hecho, Ratzinger ya llevaba años trabajando contra los abusos en la Iglesia. Tras la Revolución Sexual de 1968, la sociedad había experimentado un profundo colapso moral. El bien y el mal se relativizaron, y algunos ámbitos de la Iglesia no lograron escapar a la influencia de esta crisis. Los sociólogos desconfían bastante de las explicaciones monocausales, pero seguramente una de las causas fue la década de los 60, la relajación de la moral sexual más o menos en todos los ámbitos y la idea de que los experimentos sexuales eran algo nuevo y bueno, moderno y valiente, y que había que fomentar. A medida que aumentaban las denuncias de abusos a menores por parte del clero en los años 80, fue el cardenal Ratzinger quien se esforzó por desarrollar instrumentos adecuados para combatir estos delitos de forma justa y rápida. En 1988, solicitó una modificación del Código de Derecho Canónico de la Iglesia para agilizar y simplificar los procesos judiciales en los casos de sospecha de abusos. Su objetivo: proteger a las víctimas, garantizar la justicia y sancionar a los autores.
Y entonces el Papa, el cardenal Ratzinger, entonces se dirigió al Pontificio Consejo para Textos Legislativos, que estaba entonces el venezolano, el cardenal Castillo Lara, pidiendo a ver si se encontraba con que se pedía como gracia, como un don, la dimisión del Estado clerical, cuando lo que había es que castigar, que hacer un proceso y castigar porque habían cometido conductas criminales. En sus 24 años al frente de la congregación, el cardenal Ratzinger tuvo tolerancia cero con los sacerdotes o religiosos que cometieron abusos contra menores. El cardenal Ratzinger fue el primero en la curia romana a decir, no, esto no se puede tratar como una cuestión de gracia, sino como una cuestión que hay que juzgarlo, castigarlo y adoptar las medidas oportunas. Ya fue el primero, era bastante aislado. En 2001, el Papa San Juan Pablo II otorgó a la congregación el control absoluto sobre los casos de abusos sexuales denunciados en Roma. El cardenal Ratzinger publicó entonces De Gravioribus Delictis, las normas de la Iglesia sobre los delitos más graves. En 2010, ya como Papa, introdujo nuevas modificaciones para mejorarla aún más. En la forma final de este documento, los obispos estaban legalmente obligados a informar a la Congregación para la Doctrina de la Fe de todos los casos de sospecha de abusos por parte de clérigos en sus diócesis. El plazo de prescripción se amplió de 10 a 20 años. Se añadió como delito grave el abuso de una persona mayor de 18 años que padeciera alguna discapacidad en su desarrollo, y se incluyó la pornografía infantil como delito. En concreto, uno de los logros más importantes sería el que se implementó en mayo de 2010, cuando se actualizaron el Sacramentorum Sanctitatis Tutela y también otros nuevos ámbitos que todavía hoy siguen desarrollándose. En particular pensamos en la pornografía infantil. Añadimos algunos nuevos delitos a la definición de los pecados contra el sexto mandamiento y los códigos de derecho canónico. Vos Estis Lux Mundi ha continuado eso y ha añadido todavía más, principalmente a medida que hemos ido comprendiendo la magnitud de estos problemas a los que nos enfrentamos. Días después, el 2 de abril de 2005, murió Juan Pablo II, y el 24 de abril, el cardenal Ratzinger le sucedió como papa, tomando el nombre de Benedicto XVI. Tras el escándalo estadounidense de 2002, empezaron a salir a la luz víctimas de otras naciones, en Irlanda en 2005, luego en Australia, Malta y en Alemania. Ante una crisis espiritual que parecía no tener precedentes, Benedicto XVI inició un camino de purificación y limpieza dentro de la Iglesia. Durante su pontificado, retiró del estado clerical a más de 400 sacerdotes condenados por abusos sexuales. Se reunió 5 veces con víctimas de abusos sexuales del clero durante sus viajes internacionales y exhortó a toda la Iglesia a una profunda conversión y purificación mediante actos de penitencia. La carta que en 2010 dirigió a los católicos irlandeses fue representativa de su enfoque. Pidió perdón a las víctimas de abusos y condenó enérgicamente a los sacerdotes y religiosos que mancharon la faz de la Iglesia con estos crímenes y pecados. Tristezza anche che l'autorità della Chiesa non era suficientemente. También estamos tristes porque la autoridad eclesiástica no estuvo suficientemente vigilante ni fue lo suficientemente rápida y decisiva para tomar las medidas necesarias que detuvieran todos aquellos abusos y evitaran que volvieran a producirse. Por todo ello, tal y como escribía a los obispos irlandeses, estamos atravesando un periodo de penitencia, de humildad y de sinceridad renovada. Me parece que verdaderamente tenemos que pasar por tiempos de penitencia y humildad y debemos renovar y aprender de nuevo a ser sinceros. Reimparare una absoluta sinceridad. Gracias a la incansable labor de Joseph Ratzinger como cardenal y luego como pontífice, se han hecho inmensos progresos en el tratamiento de los abusos por parte de la Iglesia. Los obispos tienen el deber moral y legal de dar una respuesta adecuada a estos delitos, cuidar la formación permanente del clero, escuchar a las víctimas y a sus familias, y cooperar con las autoridades civiles. Durante su pontificado y también como Papa emérito, Benedicto XVI elevó el nivel de integridad moral y eficacia en la lucha contra los abusos y dejó importantes cambios estructurales al Papa Francisco.
Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El Palacio de Letrán, antes de que los pontífices se trasladaran a la colina del Vaticano, fue la residencia de los papas durante unos 1000 años. Unos días antes de Navidad, el palacio abrió sus puertas a los visitantes por primera vez. Monseñor Pedretti, preboste del Palacio Apostólico de Letrán, nos guía por el interior comenzando por la Sala de la Conciliación, donde nació el Estado de la Ciudad del Vaticano. Estamos en la Sala de la Conciliación, también conocida como la Sala de los Papas. Se llama Sala de la Conciliación porque toma su nombre del acontecimiento histórico celebrado el 11 de febrero de 1929, la firma de los Pactos de Letrán. En la mesa del fondo se encuentran la pluma y el tintero originales con los que terminó el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Los visitantes podrán incluso meterse de lleno en la piel del romano pontífice, puesto que ahora también las salas privadas se pueden visitar. La verdadera noticia es que por primera vez el apartamento privado del Papa estará abierto a los visitantes. Consta de un comedor, un dormitorio, una pequeña biblioteca y a continuación la habitación donde el Papa recibía a sus invitados y al secretario. Aunque los pontífices han vivido en la colina del Vaticano desde la Edad Media, el Palacio de Letrán ha seguido siendo un lugar especial para muchos papas, como Juan XXIII, Pablo VI y Pío XII, quien, tras haber emitido la primera transmisión radiofónica del Ángelus desde Castel Gandolfo, continuó la tradición aquí mismo, en Letrán. Así pues, los visitantes pueden recorrer los magníficos 3.000 metros cuadrados del palacio, completamente equipados con la ayuda de los museos vaticanos y la floristería vaticana, la cual se instaló en el Museo Histórico junto con otras exposiciones temporales. Hoy los visitantes podrán disfrutar de un recorrido histórico, artístico y cultural que se caracteriza por las relaciones entre el Estado y la Iglesia, entre el poder temporal y el espiritual. Stato e Chiesa fra il potere temporale e spirituale. Aunque el Palacio de Letrán no haya sido la residencia papal desde hace ya mucho tiempo, hay un aspecto fundamental que vincula fuertemente a los pontífices con este palacio. Lo que normalmente no se sabe es que la Iglesia Mater, la Iglesia Madre de todas las iglesias, es San Juan de Letrán y no San Pedro. Normalmente cuando los peregrinos vienen a Roma piensan que es San Pedro porque allí está el Vaticano y ahí celebra sus misas el Papa. En realidad esta iglesia es la madre de todas las iglesias porque en el ábside de San Juan de Letrán está la cátedra de Pedro. Al poco de que el Colegio de Cardenales nombra un nuevo sumo pontífice, este debe, entre sus primeros actos, venir a celebrar misa aquí, lo que simboliza la toma de posesión de la cátedra de Pedro como obispo de Roma. Así se convierte en pastor de la Iglesia Universal. Un dato importante. He aquí un hecho importante que no es ni de poca importancia ni casual. Desde hace ya algún tiempo, el Papa Francisco firma motu propio muchos documentos en San Juan de Letrán, dando así testimonio de esta raíz tan profunda del obispo de Roma, que como obispo es pastor de la Iglesia Universal. In quanto vescovo è pastore della Chiesa Universale. El palacio se puede visitar todos los días de lunes a sábado excepto los miércoles, reservando el acceso por internet.
Las visitas se organizan en grupos de un máximo de 30 personas y son guiadas por los misioneros de la Divina Revelación. Es una gran oportunidad para redescubrir y revivir la historia de uno de los edificios más emblemáticos de nuestra fe católica.